me pidieron en el cuarto congreso de Univer que participara. Luego, con mucho gusto, me tocó bendecir el inicio de este plantel y de los otros que están aquí en Tijuana, en la Univer. Es un concepto que yo apruebo mucho. 3 años sin vacaciones, sin pérdida de tiempo, al chachas, al estilo Tijuana, al pan pan, al vino vino. ¿Vas a estudiar? Métele ganas. ¿No vas a estudiar? ¿Qué estás haciendo? Hay mucha necesidad de recogedores de basura, hay mucha necesidad de recogedores de bote de aluminio, hay mucha necesidad de todo tipo de trabajos. No todos son para la universidad, no todos. Es un privilegio, oigan, no es un derecho. El entrar social no es un derecho. Yo, entre las figuras, admiro mucho a Mao Zedong, mucho a Douglas MacArthur, vencedores de guerras, bien o mal, ganaron guerras. Unos matando millones y millones de personas, otros tratando de evitar esas matazones. Pero hay algunas frases de esos que forjaron el siglo pasado, que me tocó a mí en mi juventud ver esos movimientos. La Segunda Guerra Mundial no me tocó, yo nací después de la bomba atómica. Sin embargo, me tocó Mao Zedong, Zhou Enlai, tuve compañeros de todos los países del mundo. Yo crecí con vietnamitas, con chinos, con australianos, con muchachos de la edad de ustedes. Yo también la tuve, aunque no lo crean, ¿verdad? Y estuve con 110 nacionalidades diferentes. Éramos cerca de 500 compañeros. Por 12 años conviví, de manera que eso me abrió la mente un poco más. Y al haber crecido aquí en Tijuana también. Por eso, las afirmaciones que voy a decir ahorita van a ir en contra de lo que ustedes conocen, saben y estudian, ¿verdad? Porque a veces hay un peligro de un lavado de cerebro, un adoctrinamiento que comienza desde el kinder y los ha llevado en muchos países, no nomás aquí. Papá gobierno te enseña lo que debes pensar y lo que debes ser, ¿verdad? Papá gobierno te dice, un ejemplo, el aborto está bien. Y tú dices, pues lo dice papá gobierno. Ustedes tienen un fenómeno típico de una sociedad subdesarrollada, Estados Unidos de América. Para mí es una sociedad en vías de desarrollo. Le faltan unos 1000 años para llegar a nuestro nivel. Eso es histórico. Histórico. Ellos, cuando nosotros teníamos ya 2000 años de civilización, apenas iniciaban su literatura. Los anglos, los sajones, los normandos eran bárbaros en el sentido romano, de una palabra que no se entiende, ¿verdad? Nosotros somos herederos de Cicerón, de Séneca, de Julio César, más aún, la fundación de Roma. Nosotros somos latinos, ¿sí o no? Sí. La fundación de Roma se debe ¿a quiénes? A los troyanos. Como un día verán, yo espero, Virgilio. La obra máxima es la Eneida, que narra el escape de Troya, de unos fugitivos que fundarán después lo que es Roma. De manera que somos herederos de Homero, de Eurípides, de Esquilo, de Sófocles, de Genofonte. Somos herederos de Aristóteles, de Platón, de todas esas grandes figuras. No solo por cultura, sino por raza. Tenemos la misma sangre. ¿Cuál es nuestra definición? Una definición que se la puedes preguntar a tu abuela y ella te va a decir, tú eres católico, apostólico, romano. Te guste o no te guste, aunque seas protestante o testigo de Jehová, sigues estando bajo Roma, que es una concepción histórica que responde a la realidad. Por ejemplo, me decía uno, padre, yo no soy español. No eres español. Entonces, ¿qué estás hablando? Háblame en totonaca, en chichimeca, en maya, y te la creo. Todo el que habla español es español. Te guste o no te guste. Reflexionen un poquito. Yo les digo, van contra todos los conceptos que ustedes tienen pegados. ¿Qué es el derecho? Vamos a ver definiciones sencillas que ustedes han visto. ¿Estudian García Márquez o cuál introducción al derecho nos vemos? ¿Sí? Aquí vino hace unos años, desayunó con una de mis hermanas, que es profesora de constitucional en la UABC, y por cierto le dedicó el libro que yo tengo, y pues ahí vienen nociones muy sencillas que quiero pues repasar junto con ustedes. El derecho es una facultad. Facultad viene del verbo latino facere, hacer, que es una
potencia. Eso es una facultad. Por ejemplo, tenemos 3 potencias: memoria, entendimiento, voluntad. Se llaman también facultades. El conjunto de profesores de esta universidad se llama también facultad, porque son los que hacen la universidad, junto con ustedes. Entonces, es la capacidad, la potencia, la dinamis de obrar, de agere en latín, de hacer acciones, diríamos con un pleonasmo. Positivamente, de hacer algo; negativamente, de omitirlo. Es un derecho. Y es una facultad moral, no es una facultad física. Yo puedo ganarte o tú me puedes ganar a las vencidas, ¿verdad? Esa es una facultad física, esta es moral, es otro tipo de cosas. Y es inviolable porque proviene de la dignidad de la persona humana. Y entonces, el derecho tomado formalmente, subjetivamente. Hay otro derecho, nos dice García Lainez, ¿verdad?, lo que se nos debe por justicia. Esto no es una facultad, es una relación. A ver, de las madres, díganme, ¿cuáles son las categorías de Aristóteles? Bueno, Calidad, cualidad, relación, pasión, bueno, Aristóteles tiene pues esas, si ustedes van a la lógica de Aristóteles, y todo profesionista tiene que saber siquiera quién es Aristóteles, si se unta o se come o qué es, ¿verdad? Es un rocker, no, es un pensador como todos ustedes, como yo, un pensador que tiene mucho sentido común, y fue tan grande que su discípulo fue Alejandro el Grande, el más grande conquistador de la historia antigua. Aristóteles nos habla, hay una facultad, esa facultad es un hábito, ¿verdad? Y aquí va a ser relativo, en relación, lo que se nos debe por justicia. Es una cosa material, una obra, una acción que se nos debe. Y también es lo que se le debe a alguien como rigorosamente suyo. Es mi derecho, este reloj es mío, dámelo, es mío. Pasas la línea de Estados Unidos para acá y naturalmente el aduanero le dice, te lo quito, y tú dices, no me lo quitas, porque es mío, yo lo compré, aquí traigo el recibo, no puede pasar, bueno, ok, pues no me lo puedes quitar, yo me regreso a Estados Unidos y das la vuelta y te regresas, es tuyo, es tu derecho, no es porque hay algo muy interesante que a veces ustedes no lo meditan mucho, y es importante que a veces venga un cura totalmente diferente, pues, de un mundo, de un congelador, nos sacaron, así que sacaron una libertad, un troglodita, digamos, para decirte que el gobierno, el Estado, no produce ningún derecho, no otorga ningún derecho, no señor, el derecho es tuyo, el Estado lo reconoce si le da la gana o no lo reconoce. Un ejemplo, en todos los países de este cubo, ¿verdad? Suponiendo en México, el subsuelo pertenece a quién? Es propiedad nacional. Es decir, que si tú te encuentras una pepita de oro en tu casa, en tu terreno, jurídicamente, ¿a quién le pertenece? Respóndanme, ¿a ti o al Estado? ¡Al Estado! Si tú haces un pozo de agua, esa agua es del Estado, no es tuya. El Estado te puede conceder el privilegio, la gracia, la merced, así se llamaban los títulos de propiedad en tiempos de los reyes, mercedes reales, de que tomes agua de él. Tú hiciste el pozo, tú lo pagaste, tú todo, pero esa agua no es tuya. Tú descubres oro, descubres plata, y esta plata es oro, no es tuya. Puedes denunciarlo y a ver cómo te va. A la larga puede ser que ganes, pero no es tuyo, porque no es tu derecho. Tú no tienes derechos. Te lo va a dar el gobierno a su debido momento. Esta concepción no va con el sentido común. El sentido común te dice, yo encontré eso, es mío. No es de nadie.
Esa pepita de oro jamás la ha visto ningún ser humano, nomás yo. El Estado le dice, no es tuyo. Y ese conflicto es el que la Iglesia Católica es la única, como institución, que defiende el sentido común. Defiende el sentido común. Entonces vamos a ver ahorita otra definición. El derecho, nos dice de nuevo García Márquez, es un conjunto de leyes. ¿Qué están estudiando ustedes? Derecho. Dame un libro de derecho. Ese es el derecho normativo, es otra acepción. Nosotros vamos a ver el derecho como facultad, y decimos derecho eclesiástico. Atención, no todo el derecho de la Iglesia es derecho canónico, no señor. El derecho canónico es una partecita nada más del derecho eclesiástico. Hay un derecho fundamental de la Iglesia que es natural, en la naturaleza. Está fundado en la naturaleza de la persona humana y de la sociedad en cuanto sociedad, en cuanto persona moral, que también es persona jurídica. Por ejemplo, en México, la ley de 1995, con Salinas de Gortari, reconoce, o mejor dicho, regala a la Iglesia Católica personalidad jurídica. Gracias, papá gobierno. Porque antes no podíamos existir. En 1976 yo entré con sotana negra a la comandancia de policía en la calle 8. Brincaron, se asustaron, unos se persinaron, me acuerdo muy bien. Y un chaparrito, no sé, aquí no está ciertamente, ya de muerto, ya era viejo, llegó conmigo. Yo venía de San Antonio de los Buenos con 6 niños en la panel, el papá muerto, la mamá medio loca, apedreó a la casa de un oficial de policía, la metió a la cárcel, a la señora loca. No había suficientes en ese entonces orfanatorios, yo andaba luchando dónde meter esos niños, y llegué, pues voy a sacar a la mamá de la cárcel, a pedir que la sacaran. Y traía yo en aquel tiempo 300 pesos, $30 de cárcel. Pedían $50 para sacarla. No tengo, pero ve los niños, y no, aquí te los dejo los niños. Comencé el pleito, y llega uno, usted no puede traer la sotana. No me dice, eso yo la traigo. Usted no la puede traer, pues ya la traigo. Y le dije, mira, la ley dice que yo no puedo existir. Según la ley, si ustedes la ven antes del 95, la Constitución Mexicana, artículo 130, el sacerdote no puede existir. Entonces yo existo, hay un conflicto. Si existo, la ley está mal. Si la ley está bien, yo no debo existir. No se trata de la sotana, sino del ser, del existir. Esos conflictos ustedes tienen que resolverlos a lo largo de su vida, entre las leyes y el derecho. No es lo mismo la ley que el derecho. La ley es una norma dada por la autoridad, legítima, se supone, para el bien común. Pero si no es legítima, pero esa autoridad se legitimiza, fíjense la doctrina de la Iglesia y del sentido común. Por ejemplo, un gobierno revolucionario que da un golpe de Estado, ¿es legítimo, sí o no? En el momento en que no llega al poder, no es legítimo. Son rebeldes, ¿sí o no? Sí. En el momento en que llega, es un derecho de guerra, de tiranía, llámale como quieras. Y más aún, la Iglesia dice, toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Entonces hay conceptos muy interesantes que a veces no están en sus libros. Por ello, la Iglesia Católica pues nos da una doctrina mucho más antigua que el derecho mexicano. ¿Cuándo? Pues por la edad de Moisés. Moisés dio una ley, ¿sí? Se dice Torah. Pregúntele a cualquier judío y te va a decir perfectamente, sí, es una ley divina, positiva. ¿Tú no crees en Dios? Ok, quítale eso. Una ley natural que
expresa lo que es la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza puede definirse de 20 maneras. Ahí les va. Como principio, nacer. Aristóteles dice, esa es la principal noción. Todavía los rancheros mexicanos dicen, ese es un tontito de nación, tumbadito el burro, ¿no? O sea, de nación, o sea, de nacimiento, ya nació el pobre, paciencia, ese es nacer. La naturaleza que significa es nacer. Y externamente decimos el origen de todas las cosas, aunque tú no seas católico, ni cristiano, ni testigo, lo que tú quieras. Hay un origen de las cosas que le llamamos el creador, es la naturaleza. Los americanos dicen Mother Nature, la madre naturaleza. Ok, madre naturaleza te mandó un terremoto para que te acuerdes de ella, ¿verdad? Te ramó un tsunami, la madre naturaleza, ¿no? A ellos les manda incendios cada año de a 2,000 casas a los pobres, ¿no? Bueno, es el que engendra. Esa es la naturaleza. Tú, si eres papá, a tu hijo le das tu misma naturaleza, tu misma esencia, dirá Aristóteles, tu género específico, animal, y tu diferencia es racional. Son logicónicos. Eso es naturaleza. Naturaleza es la esencia, la materia, la forma, el ser constituido. Naturaleza es el ser en sí, la sustancia. Eso es naturaleza. Es el mundo, las criaturas, lo material. Las ciencias naturales estudian la naturaleza, lo sensible. Entonces, en otro cambio, los que creemos en Dios hablamos de un mundo sobrenatural por encima de la naturaleza. La vocación de estas monjitas, el sacerdote, el buen sacerdote, distinto, los malos sacerdotes se van, esos tienen que ser denunciados y cero tolerancia. El Papa vino a Nueva York y a Washington y 3 veces habló fuertísimo contra esos sacerdotes violadores, pederastas, homosexuales, afeminados, y el Papa Pablo VI, al morir amargadísimo por todos esos hechos, que dijo, cero tolerancia. Y el episcopado mexicano que dice, denúncialos. Estoy hablando del sacerdote bueno, el sacerdote santo, la religiosa buena santa. Nosotros renunciamos al santo matrimonio, renunciamos a tener hijos según la carne, por un motivo sobrenatural. Entonces ahí está otra acepción. No te pido que creas o no creas, simplemente que entiendas la cultura en que vives. No puedes vivir, la cultura que vives es católica, y ha sido católica por 2000 años, entonces entiéndela siquiera. Yo no te pido que creas, sigue creyendo lo que te dé tu regalada gana, pero siquiera un hombre culto, un profesionista, tienes que ver a tu alrededor, ¿no? Hay un mundo natural y uno sobrenatural. Esa es la concepción de naturaleza. En el hombre ya se habla de instintos. Los instintos son la naturaleza. Se habla de obrar sin reflexionar por tu naturaleza. Se habla de un temperamento. Ese es flemático por naturaleza. Se cae el mundo, no, se asusta. El otro es nervioso, anda de todas partes por naturaleza, ¿verdad? El otro un día está contento y el otro día está amargado, se quiere suicidar. Es por naturaleza, sanguíneo, ¿verdad? Eso son diferentes acepciones, pero la acepción principal de la naturaleza, ¿qué es? Es nuestra esencia. El hombre tiene una dignidad espiritual que lo hace infinitamente superior a los animales. Tenemos un entendimiento, una voluntad y una memoria, que para los que creemos, yo soy sacerdote, invitaron a un cura, ¿para qué me andan invitando? Les tengo que hablar de lo mío. Nosotros creemos en Dios, yo creo en Dios, sinceramente, por eso estoy. Y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? ¿En la nariz? No. En las 3 facultades o potencias que tenemos, así como decimos, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son 3 dioses, sino un solo Dios, uno en esencia, trino en potencia, trino en personas. Lo mismo nosotros. Mi entendimiento soy yo, mi memoria soy yo, mi voluntad soy yo, pero no existen 3 conciencias, 3 sujetos, 3 personas. No, uno solo. Pero mi entendimiento no es mi voluntad,
Vamos a ver una señora gorda en Chula Vista. Va a un restaurante, el médico le dijo, no coma pasteles, señora, va a reventar, le hace daño, se va a hacer diabética. Ella, con el entendimiento, sabe perfectamente que no debe comer pastel, pero la voluntad le dice, make it two, please. Es lógico, la voluntad puede ir contra el entendimiento, la memoria. El niño tiene una memoria fantástica, se acuerda de todo. Papá, me dijiste que me ibas a llevar a mundo divertido. A ti se te olvida. Pero el niño no entiende muchas cosas, lo cual indica que son tres facultades distintas y un solo ser. Y esa es la imagen de Dios, de la Trinidad. Si queremos creer, si no, quédate con el misterio y nunca lo vas a solucionar, ¿verdad? Entonces, la naturaleza funda el derecho. No es la potestad del gobierno de la sociedad, no, señor. Entonces, esto lo pasamos a un ladito. El derecho civil tiene dos divisiones. El derecho natural, que es común a todas las sociedades civiles. Hay un derecho natural, inscrito, que es la dignidad de la persona humana, que exige respeto. En el derecho natural se ve otra cosa. Consecuencia es la propiedad privada. Es un derecho natural. Este reloj es mío. ¿Por qué no se toma? Y esos zapatos que traes son tuyos, no son míos, ¿eh? Y no me los pongo, ¿verdad? Entonces, por lo que quieras, ¿verdad? Eso hay, en el derecho natural está basado. Derecho natural es lo que dice Benito Juárez, si es que lo dijo él, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es una norma de sentido común, basada en nuestra inteligencia. La razón nos dicta el derecho natural. Pero hay otro que se llama positivo, porque la autoridad lo pone, lo propone, lo impone, lo repone, ¿verdad? Lo contrapone, si quieres. De poner viene positivo, y es un derecho que se divide en dos: público y privado. El público son todas las cosas sin las cuales la cosa pública, la república, digamos, el Estado, no se puede constituir o no puede permanecer. Es algo estable, por eso se dice Estado, status. Y hay una constitución, el derecho constitucional, hablo en general de todos los países del mundo. Y hay otro derecho dentro del derecho público, que es para que funcione, diríamos, orgánico, legislativo, que da las leyes, administrativo, judicial o procesal y penal. Esas divisiones las conocen ustedes, y en el derecho mexicano hay toda una floración de estudios. México, con ciertas lagunas que son pues totalmente atávicas, terribles, residuos de una guerra, ¿verdad?, a muerte contra la iglesia. El derecho mexicano ocupa un lugar muy distinguido entre todas las naciones. Los jurisconsultos mexicanos, los abogados mexicanos tienen su lugar de honor como investigador. Basta ver las publicaciones que se han hecho a lo largo de los años, aún en medio de tantos y tantos conflictos armados de hermanos contra hermanos. Ha florecido el derecho y somos herederos de una tradición canónica inmensa en España, y también de las famosas leyes de Indias, que hicieron que funcionara todo un continente, incluidas las Filipinas, por 300 años en una armonía maravillosa. La paz que algún día se podrá poner como un ejemplo para todos los estados del mundo. Ahorita ni pensarlo, ¿no? Y bueno, comenzamos con el derecho eclesiástico. El derecho eclesiástico se divide en dos: un derecho fundamental, que es natural, la ley de Dios, decimos, es divino, y un derecho positivo, también divino y eclesiástico. El derecho eclesiástico positivo puede ser interno, hay normas internas para cada cristiano, y puede ser externo. El interno es, por ejemplo, no debes mirar a una mujer con malos deseos. Dice Jesucristo, el fundador nuestro. Ahora, yo sigo a Jesucristo, creo en Jesucristo, soy cristiano,
Y entonces mi fundador dice que si yo veo a una mujer con malos ojos, ya cometí adulterio en mi corazón. Eso es un pecado. Tengo un mal deseo. Un mal pensamiento, eso es espontáneo, eso no es culpable, eso es inconsciente. Pero cuando yo consiento, con un acto libre de voluntad, en algo que es materia grave según nuestros conceptos y nuestras normas de cristiano, yo cometo una falta. Entonces hay un derecho interno y otro es externo. Bueno, el derecho eclesiástico, dije, tiene una primera parte que es fundamental y otra que se llama derecho canónico. El derecho canónico se divide en constitucional, cómo funciona la iglesia; administrativo, cómo hacerle para que funcione bien; derecho procesal, la iglesia tiene tribunales. Yo fundé el tribunal eclesiástico aquí en 1976. Y así trabajé 23 años aquí, ya lo dejé a mis alumnos, ahí siguen ellos. Y hay un derecho penal que tristemente los obispos no han aplicado, y por eso la diócesis de San Diego pagó $90 millones este año. ¿Quiénes se dieron cuenta de eso? ¿Algunos de ustedes siguieron las noticias? Allá está, ¿verdad? Siquiera uno. La diócesis de Los Ángeles pagó más de $100 millones, y eso que fue una transacción, que en México se dice un arreglo para no llegar al tribunal. ¿Y eso por qué? Porque los obispos de aquel tiempo no castigaron aplicando el derecho penal que prevé perfectamente todos estos desórdenes que llamamos pecados, pero que en derecho se llaman crímenes. Y entonces, de ahí las consecuencias, ¿no? El escándalo terrible por todas partes. Y el sábado pasado, entre las ceremonias que tuve un matrimonio, y mi parroquia es conservadora, no la tengo bien, pero llega gente de otras parroquias, y llegó una señora a la boda con un traje escotado del Atlántico al Pacífico, del Polo Norte al Polo Sur, y entonces yo ahí voy con todos, siempre voy antes de la córnese aquí, padrinos de lazo, padrinos de velación, los acá, el otro y acá. Señora, cúbrase por favor, así no puede entrar. Me brinca el marido, a veces no está aquí. Padre, nos vamos, viejamente, vámonos. No te vayas, le digo, ya no es para tanto. Quédate, por favor. Sí, pero ustedes debían corregir a los padres. Ustedes son pederastas. Sabía miedo de ese nombre, ¿verdad? Pederasta significa violador de niños. Le dije, yo no soy. Pues se resolvió todo, pero de todas maneras me quedé pensando tan triste, ¿verdad? ¿Cuánto escándalo es? Porque no se aplica el derecho penal de la iglesia. Bueno, este es un panorama. Vamos a iniciar con algunos conceptos que a ustedes les van a causar un poquitito de, pues si no, sorpresa. Y van a decir, este curita le patina el poco. Yo nomás te digo, usa el sentido común. Ahorita yo debería estar en una transmisión de radio, no sé, mejor dicho, ya tenía el compromiso con ustedes, lo quise cambiar. Para mí, estoy feliz con los estudiantes. Mi vida de universitario fue de 12 años, feliz allá en Europa, con muchachos de todo el mundo. Yo los quiero entusiasmar al estudio, a la investigación, a la superación personal, seas del credo que sea. Si eres judío, Baruch atah, she'atah yodea. Bienaventurado tú, que tú tienes la oportunidad de conocer. Si eres protestante, testigo de Jehová, mormón, hijo, yo respeto todas las confesiones, las respeto, hijo. Lo único que no respeto es al burro, al ignorante, al que teniendo libros, teniendo tiempo, teniendo profesores, teniendo juventud, no se cultiva. A ese sí no lo respeto. Dispensan, pero esa es la verdad. Y así sean ustedes. Sean intolerantes en eso, porque 2 por 2 son 4, y eso no se somete a votación.
que todos ustedes voten y digan, no padre, 2 por 2 son 5, ganamos. Pues te equivocas, 2 por 2 sigue siendo 4, aunque todo el mundo lo diga y tú solo seas el que sostengas la verdad. La verdad se impone, la verdad una vez demostrada se convierte en evidente. No todas las verdades son evidentes, pero una vez aplicado ese mecanismo maravilloso que tenemos los hombres, los seres humanos, los varones, igual que la mujer, pero la mujer nos gana. ¿Por qué? Con la intuición. La mujer tiene más que el hombre. Una vez a la pequeña Lulú le dijo a Toby, ¿se acuerdan de Toby, el gordito? Oye Toby, ¿no sabes que las mujeres somos más listas e inteligentes que los hombres? Y dice, no, no sabía. ¿Ya ves? La mujer tiene la intuición, que es una mirada evidente, que ve las cosas sin necesidad de raciocinar. La mujer muchas veces no necesita razonar. Bienaventurada ella, la felicito. Pero nosotros los varones vamos con Aristóteles, con 2 términos en una proposición mayor. Pedro es comerciante. ¿Los entendiste? Sí. Otro término más en la menor. Los comerciantes son ricos. ¿Lo entendiste? Sí. Y de ahí brota, dice Aristóteles, esa chispa divina que es la inteligencia. Unes los 2 extremos y quitas el término común. Comerciante está en la mayor, comerciante está en la menor. Quítalo y une. Pedro es rico. Ese es el raciocinio que, llevado adelante a través del progreso de la humanidad, ha hecho posible lo que ahora vemos. El raciocinio. Y esa es la dignidad del hombre, que puedes pensar tú. Y el problema de las universidades y de los colegios y de las escuelas en todo el mundo es que no aprenden a pensar, no aprenden a raciocinar, siguen una doctrina. Yo soy marxista, viva Mao Zedong. ¿Cómo me tocó ver tantos así? Ya murió Mao Zedong. Y ahora el país más capitalista del mundo, ¿cuál es? China. Los anteojos que trae son de China, ese aparato está hecho en China, este reloj está hecho en China, el micrófono es de China, el café viene hecho de todo. China ha invadido el mundo. Y es el país más capitalista. Ahorita China tiene excedente de numerario, está buscando inversiones en México. Ahorita ofrecen dinero chino. Los bancos que tenemos más fuertes son chinos. Buscan dónde meter su dinero porque no hayan qué hacer con tanto dinero. Entonces, no seamos víctimas de ideologías. Vamos a razonar. Primera frase terrible. A la iglesia, hablamos de la única iglesia, no se enojen los demás, pero los demás vienen de esa iglesia, quieran o no quieran. Si tú eres testigo de Jehová, tu fundador norteamericano tomó lo que viene de la iglesia católica, a través de los adventistas, a través de los bautistas, a través de Martín Lutero, lo que tú quieras y gustes. Históricamente eso nadie lo puede rebatir. Tú eres mormón, tu fundador norteamericano también tomó los elementos de iglesia que tiene de la iglesia católica, tomó la Biblia que tiene de la iglesia católica. Entonces hablamos de la iglesia, la única, porque según nuestra fe y según la historia, Jesucristo fundó una sola iglesia. Si alguno me demuestra que es la mormona, yo me hago mormón y todas las monjitas, vámonos con los mormones, Si me demuestras tú que es los testigos de Jehová, yo me hago testigo de Jehová. Y la monjita, vámonos con los testigos, Sí, señor, pero demuéstramelo históricamente, demuéstramelo, que no te inventó un grillo. Entonces, me voy contigo. Yo quiero estar en la verdadera iglesia, Si es la adventista, ahí me voy. Si es la bautista, si es la nazarena, dime, la que sea, pero demuéstramelo. Y entonces eso. Por eso estamos hablando de la verdadera iglesia, la única. Y dice así: a la iglesia no le compete una potestad directa sobre las cosas temporales, es decir, sobre el Estado. Muy mal hecho de este
ese obispo uruguayo que ahora es el presidente electo de Uruguay. ¿Sí saben? Muy mal hecho. No es su oficio. Está tomando el oficio de ustedes, y ustedes que se dejan. Utiliza el prestigio de la iglesia, la autoridad moral religiosa de la iglesia para conseguir votos. Muy mal hecho. Y aquí, pues también. El 16 de septiembre, ¿qué fiesta religiosa se celebra en México? El 15 de septiembre. La Virgen de los Dolores. Un sacerdote aprovechó esa fiesta en que se reunían miles y miles y miles de personas para una revolución. Acuérdense ustedes, ahora se llaman así. Antes se llamaban revoluciones. The American Revolution, the French, la revolución francesa. A los enfants de la patrie, de el Caribe. Esa es una revolución. Y la independencia de México también se llamó revolución. Pues no es el oficio de la iglesia. Yo no voy a ser presidente municipal de Tijuana. No me toca a mí, no le toca al señor obispo, no señor. La iglesia no se debe meter. No me compone. Eso es el Estado. El fin de la iglesia es espiritual. Y en eso todos estamos de acuerdo. Jesucristo mismo, su fundador, creas o no creas que es Dios, yo sí creo que es Dios. Los cristianos creemos que Cristo es Dios. Pero como figura histórica, y si tomas tú el Evangelio como un documento histórico nada más, Él no quiso eso. Él dice, dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Mi reino no es de este mundo. A ti te daré, le dice a San Pedro, las llaves del reino de los cielos, no de la tierra. Cuando van a aprenderlo los esbirros en el jardín de Getsemaní, él dice, deja Pedro, porque Pedro sacó la oreja, sacó la espada y cortó oreja, patrón de los toreros, cortó oreja. Y le dice, mete la espada en su funda. El que a hierro mata, a hierro morirá. Mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, Dios mandaría 12 legiones de ángeles. Por cierto, era el número de las legiones romanas, 12 legiones. O sea, todo el ejército de los romanos lo mandaría para defenderme. Pero no, Jesucristo no quiso eso. Cuando Pilato lo interroga, le dice, mi reino no es de este mundo. De manera que el sacerdote, el obispo, no debe hacer política partidista, no debe tratar de gobernar lo que no le toca. A ese obispo le tocaba gobernar a los fieles espiritualmente, y hace mal. Y el Papa lo excomulgó y le quitó la autoridad episcopal. Y en el fondo lo que está haciendo es instrumentalizar a la iglesia. Como también ese grito, ¡viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! No es un dicho católico, no sé. Jurídicamente hablando, es una aberración. No se debe tomar la devoción, el culto, diríamos, de los santos, de la Virgen, no es adoración, y mezclarlo con el odio, llámalo como quieras, justificado o no justificado. Segundo principio, este punto quedó claro, más o menos. Segundo principio ya no está claro. El Estado tiene un orden, y en ese orden está subordinado. Sub significa debajo. Está ordenado indirectamente a la iglesia. Digan todos, ¿cómo va a ser posible que usted diga semejante disparate? No lo digo yo, lo dicen todos los juristas serios, los que han estudiado esto. Primero, hay unos fines. ¿Cuál es el fin de la sociedad civil? Es el bienestar en la paz, el orden en la paz, el bien común.
La sociedad debe ver que no haya secuestros a través de su gobierno, que en Tijuana no secuestren a personas, que no maten policías, que no haya violencia, que haya calles, puentes, vías de acceso, que haya iluminación pública, que haya los servicios de drenaje, de agua. Ese es el oficio del Estado. La Iglesia tiene otra misión, es que tú seas feliz eternamente en el reino de los cielos, y que tu vida de tal manera esté ordenada armónicamente con esa finalidad, que cuando llegue la muerte estés preparado. Y la Iglesia tiene sus medios. ¿Cuáles son esos medios? Toda una estructura que va desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por bautismo, confirmación, la penitencia, la comunión, el matrimonio, el orden sacerdotal y hasta el último, la unción de los enfermos. La Iglesia tiene leyes, mandamientos divinos y mandamientos positivos. La Iglesia tiene una estructura material, tiene templos, tiene hospitales, leprosarios, centros para los huérfanos, tiene escuelas, tiene medios, tiene instituciones. Eso es material, es visible, pero está encaminado al fin eterno de las personas. Entonces, los fines, por lógica, quítense ahorita todos los preconceptos. Piensa nada más. ¿Qué es superior, el alma o el cuerpo? El alma existe, ya te dije, es tu inteligencia. Si alguno dice no existe el alma, ay, hijo mío, pues eres un burro. Porque fíjate bien que la pura inteligencia que estás usando es algo espiritual. Un cadáver no piensa. Hay un espíritu que no se reduce a lo que es el animal. Entonces, el espíritu es superior al cuerpo, claro que sí. El fin de la Iglesia es con el espíritu. El fin del Estado no entra al espíritu. El Estado no tiene ninguna injerencia en decirte lo que es bueno y lo que es malo. Eso no le toca al Estado. El Estado no te puede decir el aborto es bueno o el aborto es malo. No te toca a ti. A ti te toca que no haya secuestros. A ti te toca quitar la violencia. A ti te toca hacer puentes, diques, presas, puertos. A ti te toca lo que es la infraestructura material que ayude, y lo otro le toca a la Iglesia. Así como la Iglesia no debe meterse a gobernar las naciones, como ese obispo en Uruguay, así el Estado no se puede meter a decir esto es bueno o esto es malo, ni tampoco debe impedir. Por eso el Estado está subordinado, ¿no? Sobre eso vamos a regresar todavía. Tercer principio, revolucionario, pero es lo que siempre la Iglesia ha dicho. Que muchos intelectuales católicos no lo digan, es puro miedo. El miedo manda el burro. Y esto es, no estoy criticando las leyes de México, estoy hablando a un nivel universal que se aplica en todas las naciones, en todos los sistemas de derecho. Se debe rechazar la separación del Estado y de la Iglesia como algo totalmente falso y muy dañoso. Esta afirmación va contra todo lo que se dice, más aún contra muchas afirmaciones de obispos y de conferencias episcopales. ¿En qué me baso? En la doctrina tradicional de la Iglesia. Primero, hay unos fines necesarios en la vida humana. Hay fines superiores, fines eternos, fines últimos, que son superiores a los fines contingentes, a los fines inferiores, a los fines temporales, a los fines intermedios. Eso cualquier persona de sentido común lo puede ver, claro, si te concentras, si te aplicas. Hay otros fines por encima de tener que comer o que vestir o un techito sobre tu cabeza. Hay otras cosas superiores.
Y a eso se encamina la iglesia. A ver, pido a los que están atrás que tengan la bondad de oírme, oírse lejos, por favor. ¿A qué me invitan a mí? Si me invitan es para escucharme. Si no, tengan la bondad de irse a la cafetería a otro lado. Pero aquí no hablo. ¿Es mi derecho, sí o no? Respóndame, ¿sí o no? Entonces yo respeto su disciplina. ¿Para qué me invitan? O me ponen atención o se me van lejos. He dicho, por favor. Entonces yo les pido esto, aunque no crean en Dios, crean en la buena educación, por favor. Yo no pido que crean en Dios, pido que me respeten a mí. Entonces se debe rechazar esa separación, que está en todo el mundo, sí señor. Nada más queda el estado de Andorra, pequeñísimo entre España y Francia, que todavía tiene la unión de iglesia y Estado. Todos los demás ya no queda ninguno. Los últimos fueron España y Colombia, pero fue la misma iglesia con Pablo VI que quitó ese régimen. Franco exigió en el concordato que el Vaticano cumpliera las cláusulas que le tocaban de no poner obispos comunistas en España. Y Pablo VI, y yo sé bien lo que estoy hablando, yo estaba ya en Roma en esos tiempos, y yo no era tontito, era estudiante como ustedes, pero no era tontito, me fijaba en todo. El Papa que hizo, no puso obispos, se moría uno, no lo reemplazaba con obispo, sino con delegado apostólico, con administrador apostólico, porque Franco, el gobierno católico de España, tenía el derecho de decir: a ese cuate no lo quiero, es comunista. Y entonces se llenó de obispos de izquierdas, de comunistas. Y a Franco le cuelgan todos los chistes de los gallegos. Si saben el último, ¿verdad? Un gallego fue a Las Vegas y regresó muy contento. ¡Fidencio! ¡Ven, hombre, que fui a Las Vegas! Hombre, ¿y cómo te ves? Bien, hombre. Mira, hay una maquinita. No sé que tú vas a ir el mes próximo. Sí, voy a ir a Las Vegas. Está, mira, en el hotel fulano, entras ahí debajo de unas escaleras. Esa maquinita le echas y siempre sale. Hombre. Y va. Regresa después muy contento. ¿Cómo te fue? Hombre, feliz. Qué bien que me dijiste de esa maquinita. Iba yo, le echaba una moneda y salía, y salía, y salía. Sí, hacía un escándalo maravilloso y la gente venía, me rodeó. Y después les dije: oigan, ¿por qué se admiran que no han visto un gallego afortunado? Y puras Coca-Colas ahí alrededor, dice. Pues claro, los gallegos son típicos en México de chistes, Y Franco era gallego, de Galicia, descendiente de los celtas, y le pusieron todos los sobrenombres del mundo. ¿Y saben ahora cómo lo llaman? Lo llaman a gritos. Tenemos nosotros, la iglesia tiene una unión con los estados, y eso ahorita está fuera de moda. Es totalmente inusitado hablar de esto, pero esa es la verdad. Se debe rechazar la separación de la iglesia y del Estado, porque es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque la naturaleza humana, esos dos fines, el fin sobrenatural y el fin natural, van unidos en un solo sujeto, en un solo individuo. Tú no puedes hacer esa dicotomía. Eres una unidad. Y las dos sociedades perfectas, que son la iglesia por un lado y el Estado, que es una sociedad perfecta, autónoma, aunque con la globalización se pueda discutir un poquito, que por ejemplo, no sé, Guatemala sea autónoma en el pleno sentido de la palabra, puede discutirse, ¿verdad? Un Estado pequeño que sea autónomo, no sé, San Marino, el mismo Vaticano, Monte Athos, Monte Carlo, Liechtenstein, el mismo Luxemburgo. No se puede hablar de una autonomía completa, pero normalmente cada estado es autónomo. Y en los federales como el nuestro, según eso, nosotros, Baja California, somos autónomos. Por ahí alguien hablaba, ahora que había tanta matazón de policías y de secuestros y las cúpulas y todo eso, de que los Marines norteamericanos
estaban ya listos porque es una frontera muy insegura y se proponía, eso decían los chismes, son chismes nada más, ¿no?, ocupar Tijuana por los Marines norteamericanos de Campo Pendleton para tener seguridad, ¿verdad? Porque nosotros no somos capaces de tener seguridad pública y eso es una amenaza para Estados Unidos. Y diría uno, bueno, ¿cuántos tijuanenses estarían felices que Tijuana sea territorio norteamericano? Levanta el mano, pero yo pienso que habría que pensar, ¿eh? ¿Cómo está la idea de patria el día de hoy? ¿Estás dispuesto a morir por tu patria? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Además les digo que en Estados Unidos hay gente que muere y su testamento, toda su riqueza se la da to the Federal Government of the United States of America, ¿eh? Todo el testamento, es un hecho, ¿eh? Y es frecuente, toda su riqueza va al gobierno. En México no sé que haya habido ningún caso todavía. De que los hay, pero dudo mucho que alguien dé su testamento para el gobierno mexicano, ¿verdad? De todas maneras, la idea de patria se ha desvanecido. Entonces tenemos nosotros, repugna a la naturaleza de la sociedad civil. Es el fundamento de la moral. Si tú no respetas a Dios, ¿por qué vas a respetar a la imagen de Dios, que es el hombre? Una persona que no respeta a Dios no tiene por qué respetar a los demás. Se dice la diferencia, lo dice García Maínez, entre el derecho y la moral, ¿cuál es? La moral da leyes con una sanción interna o en el futuro, en el otro mundo, si crees. El derecho tiene la sanción aquí. Si tú te pasas un semáforo en rojo y no das mordido y te agarra, tú tienes que pagar una multa, pero no por eso te vas a ir al infierno, no es lo mismo. Aquí hay sanciones directas. Las leyes morales no. Si tú tienes un mal pensamiento, un mal deseo, eres impuro, cometes pecados tú solo, o pecados ocultos que nadie se dará cuenta, el Estado no te va a sancionar. Si crees, Dios te va a sancionar. Y si no crees, también Dios te va a sancionar, aunque no creas. Pero es en el otro mundo. Entonces el fundamento de la moral es la fe en Dios, es la religión. Una muestra clara, patente, es el bloque comunista que se desbarató hace unos años. Al caer el muro de Berlín, se vio el fracaso de la ética comunista, en que se ponía una moral nueva, sin Dios, totalmente ajena. No funcionó. Es el Estado que tuvo mayor corrupción en todo el mundo. ¿Por qué? Porque si no hay un Dios que te ve, no funcionan las leyes. Es imposible, daña a la iglesia, va contra la tradición, vienen los derechos de la libertad humana, graves daños a la familia, al individuo, a la sociedad. Todo eso son nada más puntitos que les doy para que vean cuál es el derecho de la iglesia. No les pido que estén de acuerdo, pido solamente que tengan cierta inquietud de que no todo es como dice Papito Gobierno. ¿Oyeron? Eso en Estados Unidos, en Alemania y aquí, en todas partes. Cuarto principio: no se puede admitir la separación del Estado y de la Iglesia como lo propone el liberalismo católico. Dentro de la Iglesia hay muchísimos liberales. Dentro de la Iglesia hay sacerdotes comunistas, hay sacerdotes guerrilleros. Dentro de la Iglesia hay sacerdotes de izquierda, extrema izquierda. Hay infiltración, sí señor, siempre lo ha habido, pero en este tiempo más que nada. O sea, a veces ellos proponen pues un liberalismo católico que dice, con que el gobierno reconozca un poquito a la iglesia, con eso nos contentamos. La respuesta es no. Un ejemplo es la situación actual aquí en México. Yo vivo en una iglesia, Santa Cecilia, en la mesa.
No vayan, soy muy regañón y exijo mucho orden, que no crucen el pie, que no mastiquen chicle, que no traigan allá, que se bañen, que se rasuren, ¿verdad? Digo a los hombres, que vengas vestido como si fueras mormón. Los han visto, ¿verdad? A las mujeres, que vengan como si fueran testigos de Jehová, que se tapen la cabeza, que traigan, entonces no les conviene ir a Santa Cecilia. Pero de todas maneras, es un ejemplo, es un edificio federal, propiedad del gobierno. Lo hizo la gente pobre, con enchiladas, tostadas, reinas, kermeses, fiestas, rifas, etc. Yo le he metido, hice el campanario, estoy haciendo construcciones y todo. La ley dice en esta acomodación de hoy que lo puedo usar, pero sigue siendo propiedad federal. Mis libros que están allí son del gobierno. Este libro es del gobierno. Mi automóvil es del gobierno. Mi sotana, por decir son del gobierno. Sí, señor, mi cama es del gobierno, mis libros son del gobierno. Esa es la ley. ¿No es la ley? Esa es la ley. Cualquier edificio de culto, el gobierno graciosamente, misericordiosamente permite que lo usemos. Pero en el momento en que se le antoje, lo puede convertir en un chiquero de puercos. Ya ha pasado. En una caballeriza, en un gimnasio, en un taller mecánico, en una cantina, en un billar. Ya ha pasado. La iglesia no admite esa posibilidad. No está bien. Ese edificio fue hecho con las lágrimas, el sudor y la sangre de los fieles creyentes, de los fieles cristianos, y no es del gobierno. ¿Entienden este punto? Es de sentido que común, y vale para todos los países. Quinto punto: a la iglesia no le compete una potestad meramente directiva sobre las cosas temporales, sobre el Estado. La iglesia no es para decirle, sigue esta política, nacionaliza Pemex o privatiza Pemex. No, la iglesia da principios políticos, sí señor, la dignidad de la persona humana, el respeto a las leyes, que haya un estado de derecho, un marco bien definido, no al arbitrio del gobernante, del tirano en turno, no, que se respeten y el Estado haga respetar los contratos. La iglesia tiene una doctrina social muy clara, que podríamos definir, fíjense bien, liberalismo económico, que viene no de los ingleses, The Wealth of Nations de Adam Smith, David Ricardo, etc. Ellos tomaron esos principios, ¿saben de quién? De Francisco de Vitoria, dominico, sacerdote, de Francisco Suárez, jesuita, sacerdote, de la Universidad de Salamanca. Ahí están todos esos principios de la economía moderna, liberal, del libre comercio. La doctrina social de la iglesia es revolucionaria en este sentido, modernísima, y con la globalización está de acuerdo en los aspectos buenos que tiene. Por ejemplo, una bicicleta hecha en China cuesta $10, traída aquí al puerto de San Diego. El gobierno mexicano le pone $100 de impuesto, y aún así, con ese impuesto de 10 veces su valor, le gana el precio a cualquier bicicleta hecha en México, y sale mejor. Es un ejemplo utópico, no es cierto, la mitad es mejor cierto. Entonces no se permite el libre comercio, no, que no entren bicicletas. Vamos a dar un ejemplo histórico de Tijuana. Un industrial de Tijuana tenía una fábrica de pinturas en la calle Benton, en la Mesa. Al morir, sus herederos vendieron todo el equipo y lo compró Calete, y produjo pinturas Corona. Calete movió teclas en México y prohibieron la importación de pintura. Yo era niño, yo me acuerdo. En la Broadway de Chulavista y la H había una tienda de paint, ya no existe. Un tambo así de pintura americana te costaba $5.
El mismo tambo aquí te costaba $60. Prohibido pasar pintura. Era un proteccionismo. El gobierno protegía la industria mexicana, sí, pero lo que hizo es que todas las calles, que no había pintura en Tijuana. Deja las fronteras libres, deja que pase. Sí, existe el dumping, existe el capitalismo salvaje, que eso sí está mal, pero hay un capitalismo que es de la demanda y de la oferta, que se enseñó siempre en las universidades católicas, que los protestantes la tomaron como algo nuevo, y es viejísimo como la iglesia. ¿Qué pasaría si entran bicicletas chinas a 100 pesos? Todos los mexicanos van a tener bicicleta, y en vez de andar a pie, van a andar en bicicleta. Y con la bicicleta pueden vender cacahuates, periódico, pueden vender nieve. Vamos a las computadoras. Una computadora, vayan ustedes al Price Club mexicano, o vayan a donde guste. Aquí te sale $1,000 una computadora. Si se quitan los aranceles, te sale en $80 con todo el impresor. No permitan, porque la industria mexicana. ¿Cuál industria mexicana? No te costea hacer computadoras.